Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Welcome. Hoy abrimos un nuevo capítulo aquí en Sapiens sobre el tema alienígena. ¿Cómo está la cosa? Parece que hay cierto nerviosismo por algunas esferas. Y no diremos extraterrestres, sino terrestres. Algo quieren desclasificar. Saludamos para ello al ufólogo andorrano, conocido y gran amigo Artur Oms. Artur, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Ferran, como siempre aquí, muy contento de estar en Sapiens, todo y que estos últimos días, pues como tú ya sabes, el trabajo ha apretado un poquito y hemos faltado un poquito a la cita. Que ya te digo que te hemos echado de menos, y creo que hablo por boca de los 77.000 seguidores de Sapiens. Bueno, pues bienvenido nuevamente. Bueno, ya has visto cómo está todo patas para arriba aquí, con tanta construcción, madre mía. Tenemos una perforadora que están buscando agua, el otro que están inyectando agua. Pero bueno, espero que la calidad de sonido se nos oiga más o menos bien. Saludamos también a Jorge Valle, al otro lado del hilo telefónico. Jorge, bienvenido. Pues hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Qué bien que esté Artur por fin. Dice Jorge, qué bien que esté Artur por fin. Así es. ¿Ves, Artur, cómo tienes que venir a la radio? No puede ser que nos abandones. No, Artur, tengo que decirlo, que siempre me avisa por cuestiones laborales y esto es muy importante. Pues bueno, a veces se ausenta. Un hombre que, Artur, ¿cuántos años llevas en Sapiens ya? ¿Llevas 18? Desde el minuto cero. Desde el minuto cero, antes de que Sapiens se llamara Sapiens. Que se llamaba Infoeconomía, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Estábamos hablando de economía, Jorge, amigos y amigas, hacemos un poco de historia. Y un buen día, no sé cómo salió el tema extraterrestre, tecnología inversa, ingeniería inversa, aparato militar, desplazamientos aeronáuticos de objetos voladores no identificados, en principio es lo que nos decían, pero que salían en radares, después desaparecía del geolocalizador del radar y aparecían visualmente y después no se veían, con aceleraciones hiper, mega, ultrasónicas. Oye, y al día siguiente, ¿recuerdas? Te digo, oye, Artur, que han empezado a llamar a la gente a la radio, y yo, cuando me llaman, dice, oye, ¿de qué hablasteis ayer que han llamado tanta gente? Y digo, pues no sé, de lo de siempre. Yo no recordaba también que hablamos del tema extraterrestre. Y fue tal exitazo que nos hizo reconducir pues un programa de economía a un programa de amplio espectro, arqueología, misterios, enigmas, cómo no, sin olvidar economía, geopolítica, estrategias, y aquí estamos, y compartiendo contigo, Jürgen, o más bien Jorge, perdona, que te rebautizo a veces por el seudónimo del correo. ¿Qué te parece, Jorge? Pues hombre, me encanta que haya programas que se lancen sin miedo a hablar de todos estos temas, pero sobre todo además, porque hace poco he tenido el gran placer de conocer a Artur Oms en persona. Hay que decir que me llevé una grata impresión, aunque yo ya sabía que es un buen hombre y además una persona concienzuda, por eso he querido ser su amigo. Y me encanta que haya gente, y lo hablé con él, tenemos que impulsar la divulgación de unos parámetros de formación. Yo, claro, como profesor profesional, ¿qué voy a decir, no? Tengo que tirar para mi acera. Pero la gente debe formarse, ¿eh? Nada de que la ufología es un tema que no está traspasado, digamos, por parámetros de legalidad y que aquí no hay ningún problema de intrusismo. La ufología es un compendio de conocimientos y debe estar regido por el imperio de la lógica, de la racionalidad hasta donde sea posible y por personas formadas, como insisto, como somos nosotros, y ese es para mí el mayor goal, podríamos decir en inglés, propulsar que se hable de estos temas, pero desde un poquito de formación. Porque al fin y al cabo estamos tratando temas que esto viene de los tiempos, podríamos decir, desde el principio de los tiempos, ¿no? Cuando ya
en aquellas cuevas a través del arte rupestre, a través de los chamanes de la época que simulaban vestirse pues como unos seres que habían visto y no eran de imaginación sino reales, que quizás dieron un salto tecnológico en algunos conceptos. Estamos hablando de esto, y en las cuevas que hay en el Tassili, en Argelia, o los Huadjinas, en el norte de Australia, en pinturas rupestres por todas partes, incluso construcciones megalíticas, que dices, oiga, si no existían las grúas, ¿cómo movían esos megalitos? Artur, o sea, algo hay muy apasionante, interesante, que hoy vamos a tratar aquí. ¿Por dónde empezamos, Artur? Bueno, si quieres, Ferran, podemos empezar por el espacio, porque el espacio estos días es protagonista de muchas informaciones, ¿no? En Norteamérica, se ha dado la casuística de que desde el gobierno norteamericano están denunciando que el gobierno ruso tiene o va a desplegar una tecnología que es capaz de inhibir, anular y destruir satélites, por cierto, norteamericanos. Y el alcance de esto es mucho más amplio de lo que simplemente pueda llegar a parecer, ¿no? Déjame hacer un apunte simplemente también para felicitar a Jorge, porque es una persona que también pude conocer ahora en Alicante en la presentación de mi libro en la librería Pinchón, y una persona excelente con una amplia formación. Hizo una introducción fantástica hablando pues de todos estos temas de ufología que tanto nos gustan, y bueno, pues también mostrarle públicamente mi agradecimiento porque me sostuvo ahí en esa presentación, y de hecho la introdujo él, ¿no? Entonces también agradecerle. Dicho esto, Ferran, la preocupación es amplia, no, amplísima. Hemos dicho, Ferran, llevamos muchos años aquí en este programa advirtiendo de que no hay que mirar hacia el suelo, sino que hay que mirar hacia el cielo. Llevamos muchos años, Ferran, advirtiendo esto. Desde el cielo vienen muchas amenazas que son de alguna forma provenientes, propiamente dicho, del ser humano, y seguramente amenazas que no pueden llegar a provenir del ser humano, sino que incluso de otras razas alienígenas, ¿no? Y quien piense o quien suponga o presuponga o interprete que somos la única especie en este universo, yo creo que no toca de pies de peus al terra, ¿no? Que decimos aquí en los catalanes, que digamos que no está pisando el suelo, sino que está levitando en un mundo imaginario, ¿no? La verdad es que tenemos que tener miedo de todas estas cuestiones. La respuesta para mí es sí, rotundamente. Rusia ahora mismo para mí representa una nación que ha entrado en una dinámica que es muy complicada, pero tenemos que recordar que los rusos, cuando hablamos de tecnología espacial, cuando hablamos de viajes a la estratosfera, son los reyes. No olvidemos que fueron los primeros en poner un satélite orbitando alrededor del planeta Tierra, Sputnik 1. Sputnik 1 estuvo unos meses orbitando y luego pues reentró a la atmósfera terrestre. Por lo tanto, estamos ante, seguramente podríamos decir, una amenaza de índole global, nuevamente, pero no solo por parte de los rusos, evidentemente, porque si los rusos van a tener sus propios aniquiladores de satélites, aquí hay otros países como China, Norteamérica, Corea del Norte, Corea del Sur, que van a querer tener lo propio situado en la estratosfera. Por lo tanto, todas estas cuestiones hay que seguirlas de muy, muy cerca, porque van a haber amenazas no solo extraterrestres, sino también terrestres. Jorge, venga, vamos allá. Análisis, cuéntanos. Bueno, yo quisiera lanzar sobre la mesa, si con la venia de su señoría, como se suele decir en derecho, quisiera lanzar sobre la mesa la idea interesante, o la hipótesis de trabajo interesante. Hace muchos años hablaba en un programa de radio, y la típica fórmula que se suele utilizar para apoyar la existencia de vida biológica, porque recordemos que vida también podría ser la vida espiritual, tiene un cuerpo, un ser astral, también está vivo, pero no tiene un soporte biológico. Entonces las formas de vida en el universo podrían ser muchas.
Pero la fórmula más utilizada es que, claro, el universo es tan grande que necesariamente debe existir vida en otros lugares. En principio podría parecer así, pero luego también Svante Arrhenius, famoso químico del siglo XIX, creo que de 1870, decía que la vida se transportaba a través de esporas víricas de planeta en planeta o a través de los meteoritos. Este principio podría convencernos, pero yo lanzo también la pregunta envenenada o la cuestión envenenada de que lo único que hace la teoría o la fórmula de trabajo de Svante Arrhenius, de la panspermia, es transportar el problema a otro planeta, es decir, realmente de dónde viene la vida. Yo, lógicamente, como creyente, lo transporto a un plano espiritual. Y recordar y lanzar aquí un dardo envenenado, y lo resolvéis como veáis oportuno, que hace ya algún tiempo una serie de ufólogos en un contexto neoprotestante en el Reino Unido llegaron a la conclusión de que el caso de Roswell eran seres creados artificialmente para dar una apariencia de vida, que fue la conclusión de la comisión secreta de la Fuerza Armada Norteamericana en 1947. En el estrellamiento de Roswell, cuando estos seres pasaron por la camilla del quirófano, es decir, de las autopsias, se dieron cuenta que les faltaban una serie de órganos importantes. No tenían aparato reproductor, no tenían aparato digestivo. Creo que les faltaba también un par de órganos más, no sé si era el bazo, etcétera, con lo cual llegaron a la conclusión de que eran seres creados para dar una apariencia de vida, pero que no eran seres realmente vivos por las condiciones que tiene un ente vivo como tal: crece, nace, se reproduce y muere. Por tanto, seres sin aparato reproductor y sin aparato digestivo era algo muy extraño, además olían muy mal, se putrefactaban inmediatamente, y lo cual llevó a los malos pensamientos de este tipo de ufólogos, que llegaron a la conclusión de que eran seres creados por una inteligencia, es decir, lo que yo llamo en mi estudio de la ufología los invasores mentales, una gran potencia intelectual que domina la materia y que puede hasta condensar en un momento dado masa física para crear un supuesto monigote biológico que no es más que una parte del teatro del fenómeno ovni. A ver qué os parece. Bueno, yo siempre he tenido en el pensamiento, incluso cuando estudiábamos, que nos explicaron la teoría de Darwin, de la evolución del macacus, del mono, etcétera, etcétera, siempre me quedó aquello de decir, oiga, si evolucionamos y venimos del mono, ¿por qué la resta de monos no han evolucionado, no? Esto siempre es una cosa que me quedó en interrogante hasta que pues leí pues algunas extrañas teorías muy curiosas que daban explicación ahora a lo que se entiende. Por aquellos entonces hablar de ingeniería genética sonaba como un poco a ciencia ficción, ¿no? Y ahora es real. Vete tú a saber, pues bueno, si de alguna manera se ha intercedido en un salto evolutivo, como hay ahora un salto en la tecnología hacia las inteligencias artificiales. Alguien ha hecho algo de programación para que haya un avance, en principio, sustancial. Pero Arthur decía algo muy interesante, ¿no? Y claro, esto ha salido hace pocos días en algunos medios especializados y otros no, hablando sobre el Comité de Inteligencia del Congreso, y estamos hablando de Estados Unidos, que alertaba sobre una amenaza grave de seguridad nacional. Lo primero que nos hace pensar, y esto lo decía pues por un lado el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, en este sentido, y Washington pues también se hizo eco de ello en aquel momento. Digo, oiga, cuando se habla de amenaza grave para la seguridad nacional, estamos pensando en una potencia terrestre o una potencia extraterrestre o, atención, hay algo que la gente ha olvidado. ¿Puede ser que una potencia extraterrestre ayuda a una potencia terrestre con un fin que puede comprometer la seguridad nacional, como puede ser en este caso Estados Unidos? Arthur, son 3 escenarios diferentes. Sí, son 3 escenarios diferentes que pueden afectar por igual. Estamos hablando de satélites, y cuando hablamos de satélites hablamos de los ASAT, los Anti-Satellite Weapons, que son armas antisatélite. Pero aquí hablamos siempre, Ferran, de la doble moral, ¿no? Porque los norteamericanos, claro, acusan a los rusos de tener o de que van a desplegar en un futuro estas armas, ¿no? Bueno, primero hay que analizar 2 cosas. El espacio, y cuando digo el espacio me parece son 20 kilómetros por encima, ya no es de nadie, ya es propiedad universal, ¿eh? Entonces ahí se firman una serie de tratados
en los cuales los firman prácticamente la globalidad de los países más importantes, donde ahí reconocen pues que nadie puede ir, colonizar la Luna, ni el espacio. El espacio es un bien común y universal que no tiene propietario. Bien, esto por un lado. Pero por el otro lado, sabemos que los norteamericanos han estado investigando con las armas cinéticas. Recordamos en la Segunda Guerra Mundial las Lazy Dogs, que les dieron un resultado sorprendente. Eran una especie de balas con forma de bomba, pero que no llevaban absolutamente nada, ni motor ni nada, simplemente un trozo de metal, y ese trozo de metal lo dejaban caer desde entre 5 y 10 kilómetros de altura máximo, y aquello era capaz de agujerear paredes de hormigón de más de 2 metros, ¿no? Ahora imagínate un arma cinética, que son barras de tungsteno que tú dejarías caer y llegarían a la atmósfera terrestre entre 18.000 y 40.000 kilómetros por hora. O sea, es algo terrorífico. Es terrorífico, ¿no? Entonces, ¿qué supondría, Ferran, que destruyen los satélites? Supondría muchas cosas, y algunas de ellas muy preocupantes. Tenemos que recordar que hoy en día básicamente los cultivos de cereales que se hacen en masa, porque recordemos que somos 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, 8.000 millones de personas, estos cultivos que se hacen en masa son gracias en parte a la tecnología GPS. ¿Qué hacen los GPS? Gestionan un montón de dispositivos, como por ejemplo los tractores hoy en día. Nos avisan sobre la meteorología, nos previenen sobre algún tipo de desastre, guían a los barcos, guían a los camiones, guían a estos coches tan inteligentes y tan burros que digo yo que tenemos, estos coches, estos smart cars, ¿no? Estos coches nuevos con otra... Además que yo soy un ferviente opositor a los coches a pilas, no a los eléctricos, sino a coches a pilas, y todos estos vehículos están guiados por satélite. Pero también, Ferran, hay armas militares que están guiadas por satélites. Por lo tanto, son sectores vitales, ya no para el desarrollo, sino ya para la subsistencia de la especie humana, es decir, para mantener ya los 8.000 millones de personas que somos. Y no olvidemos, Ferran, detrás de esta doble moral que siempre ejercen los norteamericanos, que son los que han desplegado más satélites últimamente en el mundo, con la empresa, por ejemplo, Starlink, de Elon Musk. Y sí, nos dicen que estos satélites son para comunicaciones, yo me lo creo.com, pero ¿tú sabes si realmente no llevan otro tipo de sensores, cámaras y dispositivos de espionaje? Yo no lo sé. Pero te puedo asegurar que Elon Musk está metido en todos los fregados gubernamentales, es decir, está ahora mismo patrocinado por el gobierno norteamericano para continuar esta carrera espacial tan importante que se ha empezado a volver a desarrollar gracias a las empresas privadas desde hace unos años. Y además no solo está patrocinado en este sentido, sino que también, pues hombre, con este dinero él lo usa para desplegar sus Starlink, que bueno, tampoco no sabemos exactamente lo que lleva ahí, ¿no? Y ahora también tenemos que decir que han empezado las primeras misiones comerciales lunares hacia la Luna, es decir, ya existe un NACEX, un SEUR, un DHL que nos lleva paquetería a la Luna, y que ahí cualquiera, incluso tú, Ferran, incluso yo, podríamos contratar a esta empresa para que nos lleve un robot, un satélite, lo que sea, ahí a la Luna y que nos lo deje ahí. ¿Y qué funciones tendrá? Pues no lo sabemos. Bueno, imagínate que tiene que acontecer algún tipo de evento, del cual ya hablamos ya hace un montón de años, Artur, a la Tierra, y que con la excusa de los viajes turísticos a la Luna sea un plan de escape. No sé, aquí caben todas las posibilidades. Jorge, cuéntanos, ¿qué opinas de esta advertencia de riesgo exterior que ha manifestado hace pocos días Estados Unidos? ¿Esta amenaza exterior a qué se refiere? ¿Qué opinas? Bueno, yo como experto superior en seguridad y titulado en RNBQ, tengo que decir que efectivamente las naciones más importantes, y ya dijimos hace tiempo que Estados Unidos es la Roma actual, la que asume, por así decirlo, un poco el liderazgo de la seguridad del mundo,
es obvio que tengan sus restricciones de seguridad nuevamente elevadas, porque la presencia exterior, por no llamar la presencia extraterrestre, evidentemente es un hecho. Sea cual sea el origen de esos señores y de sus artefactos, está claro que el fenómeno OVNI es un hecho. Y, lógicamente, ante la penetración de una simple cápsula, aunque sea pequeñita, en el espacio aéreo, que no atiende a reacciones, que no atiende a instrucciones de las torres de vuelo de los aeropuertos militares o del control militar de las entradas y salidas en el espacio aéreo, ya supone un problema de seguridad. Lógicamente, que pase esto en mi casa pues no tiene mayor importancia, pero claro, si ocurre con NORAD, con la defensa aérea o ahora con la Fuerza Espacial, que ya recientemente, hace cosa de 3-4 años, pues lógicamente se convierte en un gran problema. A nivel internacional, pues hay comités de charla y discusión sobre este problema, y lógicamente me imagino que habrán tomado sus directrices. Por tanto, no es un problema que haya simplemente de ser ignorado, por separado de lo que ellos sepan a nivel privado, que claro, al ser privado a nosotros no nos interesa porque no podemos discutir lo que no conocemos, pero lógicamente sí me parece que ellos están desarrollando sus sistemas de armamento, de detección más sofisticados, etcétera. Por eso, de hecho, aunque ya existía la United States Air Force, o sea, la Fuerza Aérea norteamericana, se tuvo que crear el cuerpo espacial, que bueno, pues toscamente ya está siendo imitado por algunas fuerzas europeas, y simplemente ahora mismo el trabajo no es mandar gente al espacio, no tenemos todavía esa tecnología, pero el trabajo ahora mismo de la fuerza o el comando espacial consiste en gente en tierra, con unos uniformes inclusive que a mí, como muy amante del ámbito militar, me estuve tratando del primer día, y lo narré en un programa de radio hace 3 años, esos uniformes que tienen los americanos ya del comando espacial, que parece ya totalmente la Guerra de las Galaxias o Star Trek, algo realmente que eso ya sí parece el futuro, unos uniformes totalmente futuristas, y formándose en sus centros de formación especiales, específicos del comando espacial, para el control satelital desde tierra, y un control específico de cada basura que entra y sale del espacio. Basura me refiero restos de meteoritos, inclusive el ingreso de asteroides de un peso superior a 70 kilos. Por tanto, tendremos que estar un poco a ver qué nos llega desde las noticias del estamento norteamericano, pero me imagino que ellos, que se toman en serio todo lo que tenga que ver mucho con su seguridad, pues iremos viendo más o menos noticias en este sentido. No habiéndose de descartar también noticias, como tú antes cuando planteaste, Ferran, lo de si es importante pensar que podría haber un acuerdo. No olvido esa pregunta, me parece interesante para que también la comente nuestro amigo Artur, que él conoce mucho de aquel caso. ¿Qué le pasó a un norteamericano llamado Phil Schneider en los años 90 que aseguraba que existían esos pactos? Caray, vaya historia has ido a abrir ahora en el debate de Phil Schneider, ¿eh? Un hombre que dijo lo que dijo, está más que documentado, y que no podemos reproducir porque, bueno, esto nos costó una eliminación del programa. Hasta ahí podemos leer, ya nos entendemos. Pero si hablabais de esto cuando empezó en principios de los años 60, ¿no? Esta tecnología que veíamos en las películas, ¿no? De las armas láser. Oiga, ¿de dónde sale el primer patrón de las armas láser? Porque a día de hoy creo que hay un sistema aeroespacial de defensa, Lockheed Martin, que tiene la capacidad de pegar un pepinazo de rayo láser. O sea, esto además lleva una precisión extraordinaria de 500 kilovatios o más, ¿no? Y yo recuerdo Von Braun, no sé si fue Von Braun que lo dijo, ojo, o Ronald Reagan, ahora no lo recuerdo quién. Creo que Von Braun dijo, ojo con militarizar el espacio, porque aquí podemos tener problemas, incluso no entre países, sino que pueden venir de otro lugar y decir, oiga, estos ya con las bombas nucleares ya son una amenaza, ahora solo falta esto. ¿Qué opinas, Artur? Bueno, lo que tú decías, hay un libro que es The Day After Roswell, donde Philip Corso aclara perfectamente dónde viene el rayo láser. Viene de ese accidente de Roswell, ¿no? Yo estuve en Milwaukee hace muy poquito con unos discípulos de Hynek y él lo decía, no lo podía decir más claro y más alto, era imposible. En Roswell ahí se rescató una nave extraterrestre y ahí se nos ha engañado siempre.
siempre, siempre, siempre. Pero fíjate, Ferran, que la conquista del espacio viene de lejos. Permíteme, Artur, que te haga una pequeña interrupción. En esta aeronave que se estrelló del espacio, véase de otra civilización, ¿qué crees que se recuperó? Porque hablabas de un arma láser. Se recuperó evidentemente una nave extraterrestre y se recuperaron cuerpos de seres extraterrestres. O sea, eso está claro, no, está clarísimo. No solo eso, sino que además hay personas que han visto seres extraterrestres en Wright-Patterson. El propio descubridor de Wright-Patterson del Área 51, que muchos años fue desprestigiado, se le borró el historial de la universidad, incluso se llegaron a borrar los pases, y incluso dijo que había un combustible en un Pentium 51 también. Oye, esto al final acabó demostrándose que era una realidad absoluta y palpable, ¿no? Entonces, estamos siempre ante una cortina de desinformación, ¿no? Ahora mismo están sucediendo cosas muy extrañas, ¿no? Estamos ante una China capaz de tener misiles prácticamente supersónicos. Estamos ante satélites, antisatélites, y hace muy poquito China ha logrado algo, además con un combustible low cost, ha logrado alcanzar Mach 9 con un avión, es decir, 11.000 kilómetros por hora. Esto es una velocidad totalmente alucinante. Esto hasta la fecha solo se podía hacer con hidrógeno. El hidrógeno es muy volátil y muy peligroso, ¿no? Pero esto China lo ha logrado. Pero fíjate que en el espacio no solo se trata de una guerra espacial de satélites contra satélites, situar armas cinéticas en la estratosfera. Las armas cinéticas son caras porque el peso de un arma cinética evidentemente es bastante elevado, ¿no? Pero es que se están descubriendo, Ferran, nuevos materiales que llegan a la Tierra, como la tetraenita, que se descubrió en un meteorito que cayó cerca de Saint-Séverin, en Francia, ¿no? La tetraenita podría sustituir gran parte de estas minerales o tierras raras, tierras muy carentes en su totalidad, que son escasas, para crear circuitos. Entonces, estamos ante un paradigma muy importante, ¿no? Porque en la Luna se ha descubierto pues que también hay gran cantidad de estas tierras raras, y evidentemente el espacio no solo interesa por cuestiones de defensa nacional de las grandes potencias, sino también por explotación minera directamente. Y luego hay la otra amenaza, Ferran, que es una amenaza de origen alienígena. Y esta es real, y te voy a explicar por qué. Y este es mi punto de vista, que no es mío, sino sencillamente lo he ido extrayendo de muchas obras, como el del libro del mayor Donald K. Howe, donde él explica directamente en Los desconocidos del espacio que los extraterrestres nos vigilan desde hace muchos años. Y hay un motivo que está muy claro. Si nosotros, los seres humanos, viviendo en un vergel como vivimos, un sitio ideal, paradisíaco, con agua, 4 estaciones, comida, un ecosistema brutal, un lugar, podríamos decir que estamos en una jaula de oro. Si viviendo en una jaula de oro nos matamos entre nosotros, creamos conflictos donde no los hay, creamos e interponemos intereses materiales por encima de los humanos, ¿qué haríamos, Ferran, si tuviéramos la capacidad de surcar el infinito espacio y alcanzar otras civilizaciones? Pues evidentemente haríamos exactamente lo que estamos haciendo aquí: crear guerras, conflictos, etcétera. Entonces, el mayor Donald K. Howe lo expresa en su obra de 1970 y pico ya, que los extraterrestres nos vigilan. ¿Por qué? Porque en el momento que seamos capaces de salir
hacia el espacio profundo, vamos a ser directamente una amenaza para estas civilizaciones. ¿Y qué va a suceder, Ferran, con estas civilizaciones? Pues que sencillamente nos van a atacar. Y no olvidemos otra cosa, que hace muchos años que también hago proselitismo de esto, y es que tenemos seguramente seres extraterrestres infiltrados en el planeta Tierra. Impresionante, Artur, tu argumentación, tus conclusiones, tu información. Jorge, ¿compartes la opinión de Artur sobre esta seria amenaza? Y a tenor de lo que nos ha expuesto Artur, ¿compartes, Jorge, la opinión de Artur de que, bueno, pues los habitantes del planeta Tierra realmente son la verdadera amenaza? Totalmente, y hombre, no hay más que ver lo que está sucediendo ahora mismo en Oriente Próximo entre Israel y diversas naciones que no cuentan con la satisfacción y el gusto de este pueblo, pues de entorno árabe, como Irán, Yemen, etcétera, incluso Egipto, a pesar de que Egipto se ha cerrado en banda a recibir más refugiados de la Franja de Gaza. Por lo tanto, yo llego a la conclusión siempre, insisto, como profesional del ámbito de la seguridad, de que tenemos suficientes amenazas aquí en nuestro propio planeta para no necesitar a este tipo de espectro, este tipo de seres extraños, que por otro lado exhiben para mí, lo que es la fenomenología del fenómeno OVNI, exhiben un gran poder aparente, pero luego siempre están condicionados o supeditados a aparición en carreteras nocturnas, de noche, con gran aparato luminoso y gran parafernalia de medios psíquicos, de tipo hipnosis, control mental, etcétera, un gran poder que tienen ellos mental, pero siempre reducido a la visión ante 4 individuos. Nunca son grandes despliegues, por lo cual yo hoy por hoy, de momento, para mí el fenómeno OVNI no me da más miedo que el que me pueden dar ciertos acontecimientos internacionales de cierta beligerancia. Os quería preguntar una cuestión, y a tenor de lo que dices, ¿creéis que cuando hay un contacto visual con una nave, con algún tipo de ser, son ellos que escogen la persona, las personas que van en ese coche, o es algo al azar dentro de algún criterio que desconocemos? Artur, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que nadie es escogido al azar, ¿no? Por ejemplo, cuando Pons Prades edita su libro Mensaje a otros mundos, yo creo que él no es escogido al azar. Estos seres saben que este mensaje en manos de este escritor va a tener una difusión importantísima, puesto que en su época era un escritor de Planeta, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, en muchas ocasiones el mensaje se pierde porque las personas no quieren exponerse públicamente, ¿no? No quieren decir, bueno, se me ha entregado un mensaje y lo quiero exponer. ¿Por qué? Porque al final lo que va a hacer el mundo entero es reírse de él y señalarlo con el dedo. Por lo tanto, yo sí que tengo el convencimiento de que estas personas no son elegidas al azar. Y bueno, fíjate que hace nada, el día 15 estuve con Gemma Lozano, y Gemma Lozano ha escrito un libro que se llama Humo, el último mensaje, si no me equivoco. Y uno podría decir, hombre, detrás de lo de humo hay mucho humo. Sí, es cierto, cuidado, hay mucha distorsión del mensaje, o sea, se ha distorsionado el mensaje final, se ha infundido gran cantidad de material falso, cierto es también, pero detrás de todo esto hay una cantidad de material verídico y una documentación también muy sólida, que si uno hace el ejercicio de plantearla de forma correcta y con el método científico, pues va a ver que ahí hay una serie de mensajes pues que tampoco no tienen demasiada explicación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, ¿en qué consiste en muchas ocasiones la actitud de los gobiernos? Pues sencillamente en desinformar. Y si hay algo que sea verdad, pues hombre, esa pequeña verdad que tú tienes, que sabes que es cierta, los gobiernos lo que hacen es rodearla de tal cantidad de mentiras, de patrañas y de falsedades, que al final queda diluida y esa propia verdad queda comprometida totalmente, ¿no? Con lo cual, pues es una herramienta más de
de desinformación, puesto que a los gobiernos tampoco les interesa que se sepa que ellos tienen tecnología extraterrestre, y justamente el mayor Donald Keyhoe también aclaraba el porqué. Porque los países que tengan esta tecnología tienen cierta ventaja o una gran ventaja sobre los países que no la tienen. Ahora pensaba yo, fijaos que me ha venido al pensamiento. Me ha venido la Antártida, zonas gélidas con hielo, un deshielo masivo, un diluvio universal, una extinción en el pasado. No sé, me venía este pensamiento que a lo mejor va un poco relacionado con la seria advertencia de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que todas la conoceréis como la NASA, que a veces utilizamos siglas y no sabemos qué son, pues es esta. Y esta agencia norteamericana alertó a la comunidad internacional de algo que me gustaría reabrir aquí, por si tiene alguna relación con el tema extraterrestre o esa amenaza externa o no, al revelar que, recordemos que el año pasado fue el año más cálido prácticamente desde que hay registros, y que julio fue el mes más caluroso en la historia de la Tierra. Oiga, ¿y si vamos a plantear un escenario? ¿Y si una manera de extinción, que a veces se piensan, oye, vendrán aquí las naves y empezarán a pegar pepinazos láser, o vete tú, una invasión como todos nos podemos imaginar? Hay una forma más sutil de hacerlo, Jürgen, porque lo que está claro es que nos ha tocado vivir unos momentos extremadamente frágiles. Que esto frágil es mucho más que delicado, pienso yo. ¿Qué opinas? Que una fuerza, una potencia extraterrestre podría utilizar armas desconocidas para alterar el clima, no sabría yo qué decir en ese sentido, no sabría qué responderte. Yo creo que con la cuestión del calentamiento del ozono, efectivamente provocado por el aumento de los combustibles fósiles, desde que empezaron a ser importantes los medios de locomoción con este tipo de combustible, pues ¿qué podría ser? A partir de los años 30 del siglo pasado, llevamos pues eso como 80 años, y sobre todo la aeronáutica, porque hay que decir que nuevamente el gasoil o la gasolina son importantes, son notorios a nivel de contaminación, pero el JP8 de la aeronáutica es brutal, y ahí no sé cuántos vuelos habrá todos los días a nivel mundial, pero lógicamente además muy cerca, porque el tren de altitud de los vuelos transoceánicos me parece que es aproximadamente, y esto lo sabe mejor mi amigo Artur por haber viajado mucho, unos 11.000 pies, que está mucho más cerca de la estratosfera para hacer llegar esos gases nocivos, pero está claro que hay grandes acumulaciones de ese dióxido de carbono y de esos gases nocivos, sobre todo sobre la Patagonia. Se documentó hace ya 3 décadas que había manadas de ovejas que se estaban quedando ciegas por el efecto solar extraordinario, esos rotos, esas brechas en la capa de ozono, sobre todo, insisto, por cuestiones gravitatorias sobre el Ecuador, en este caso sobre la Patagonia, un poco más abajo del Ecuador, y los polos, sobre todo el polo sur, que lógicamente allí al ser la temperatura mucho mayor, de momento está aguantando. Pero también os quiero decir una cosa, yo vivo en una zona de costa hace ya 30 años, pues es que yo no soy de aquí, en el Levante español, vivo como a 18 kilómetros de Torrevieja, zona conocida de Alicante, y en el Mar Menor de Murcia, y yo voy asiduamente, y lo conozco desde los años 70, y os puedo asegurar que no ha subido el nivel del mar, pero ni un centímetro. Lo cual a mí, no sé, a veces me hace pensar si a veces las cosas que se dicen son ciertas, son alarmistas, hay una tendencia a un periodismo alarmista en algunos medios, o realmente podríamos estar cerca de algo, pero a lo mejor con más siglos vista, Bueno, en el tema de aviones hay varios lugares web, como por ejemplo cualquiera, el Fight World, que te da el rastreo de vuelos en vivo, menos los vuelos secretos, y en este momento estaba mirando y hay un festival de aviones volando sobre el planeta que ole el arte de que no colisionen, Es impresionante, pero ya no tan solo en Estados Unidos, sino a nivel planetario. Lo estoy mirando aquí y es que, bueno, lo que es curioso es que hacia la Antártida no hay ninguno, O sea, está tranquilos, por algo será, ¿no, Artur?
Sí, desde luego. A ver, lo que ha dicho Jorge aquí son varias cosas, ¿no? Y es cierto que yo creo que hay un cambio climático, pero es un cambio de ciclo, ¿no? Entonces, sí que hay islas que están en peligro de extinción, como Vanuatu, por ejemplo. Hay una parte que ya ha desaparecido porque ha quedado sumergida bajo las aguas. Pero hay que saber dos cosas. La primera es que el planeta Tierra es un planeta que está completamente vivo, ¿no? Y que una isla quede sumergida bajo las aguas no implica necesariamente el hecho de que suba al nivel del mar, sino que a lo mejor ese trocito de tierra, ese pequeño archipiélago, simplemente se está hundiendo. Esa es una posibilidad también, una es que suba al mar y otra que el propio archipiélago se hunda. Pero evidentemente hay una parte de la Antártida que se está deshielando. Eso es clarísimo, tanto de las dos polos se están deshielando y está disminuyendo la cantidad de hielo. Eso es algo completamente innegable, pero es que esto forma parte también de los ciclos terráqueos. Hombre, a mí si me preguntas, yo te diré, cambio climático lo hay, corresponde más bien a un ciclo. Lo que sí que hay es mucha contaminación, Ferran. Hay mucha contaminación y evidentemente pues la parte de la contaminación la tienen los motores a combustión, sobre todo la de los grandes transatlánticos y la de los aviones que evidentemente nos fumigan literalmente diariamente, no porque nos estén tirando cosas raras, sino porque, hombre, ya lo que sacan de estas combustiones, de estos combustibles de aviación, pues evidentemente no es agua, no es algo que sea completamente inocuo, por lo cual sí que es verdad que hay una cierta contaminación en este sentido. Cambio climático provocado por el hombre. Hombre, si hay 100 puntos que estén provocando este cambio climático, seguramente un 15% serán culpa del hombre, pero el restante yo creo que forman parte de un ciclo. Bueno, y ahora lo hemos visto, Artur, aquí, mira, a pie de carretera, delante de nuestro estudio de radio, donde hacemos y grabamos el programa Sapiens, hay una máquina que ha sacado una carbonización al arrancarse, que están haciendo un agujero aquí en el asfalto, que, válgame Dios, la de contaminada que ha dejado en toda esta zona. Suerte que estamos aquí aislados y cerrados, porque es escandaloso, ¿no? Claro, esto, lo de aquí, de allá, que si explota o queman un pozo de petróleo, la otra, todo suma, y dices, oiga, ¿qué estamos respirando? Como decía, ¿te crees que es oxígeno lo que estás respirando? Jürgen, una cuestión. Artur hablaba de la búsqueda de minerales raros, y curiosamente tendríamos que hablar, aunque sea en formato de flash, del altermagnetismo, que es un tercer tipo de magnetismo que no se conocía hasta ahora y que se encuentra en piedras comunes, y su uso tiene un enorme potencial para crear nuevas tecnologías. Si esto lo sumamos al descubrimiento de extraños minerales con unas propiedades pues conductoras, tecnológicas, o al menos potencialmente tecnológicas extraordinarias, quizás explicaría que alguna civilización avanzada en el tiempo descubriera esto y tuviera sistemas de propulsión, de construcción y tecnológicos súper avanzados, ¿no? Tiene que haber, lógicamente, otras energías, otras formas de impulsión, y ya en ufología, los páramos de ufología, a partir de las investigaciones del ufólogo francés, físico, Jean-Pierre Petit, del CNRS, él descubrió que existía, y además está siendo usado, tanto por los japoneses en submarinos, como por los norteamericanos. Yo estoy seguro ya de que los norteamericanos tienen aeronaves propulsadas por MHD, por motores magneto-hidrodinámicos, basándose en las fuerzas de Lorentz, que se resumen en que hay tres formas de volar o de propulsarse. La primera es batiendo unas alas, o con una hélice, que no es más que una ala giratoria. La segunda, la propulsión a reacción, usando de la reacción que producen un comburente líquido y un quemador gaseoso, como los aviones F-15 Strike Eagle, F-16, etcétera. Y luego tenemos la propulsión magneto-hidrodinámica, la MHD, llamada por Jean-Pierre Petit. ¿Qué es el MHD? El magneto-hidrodinamismo es la manera de desplazarse en un fluido
ejerciendo acción sobre dicho fluido con fuerzas electromagnéticas, utilizando grandes campos electromagnéticos que interactúan, pero tiene que ser en un ambiente planetario. O sea, esto no valdría para el espacio profundo, donde no hay ningún tipo de gas que utilizar. En un medio denso, el aire es un medio denso, por eso cuando llenamos las ruedas de los coches, llegamos a la gasolinera, ¿verdad?, y les damos aire, eso no está lleno de vacío o de imaginación, está lleno de aire, y a grandes presiones, pues una gran presión de aire te puede matar, ¿de acuerdo? No pensemos, hablamos hace tiempo aquí en este programa de la diferencia entre cosas físicas y cosas irreales. Unas llamas de fuego, nadie se puede guardar unas llamas de fuego en el bolsillo, pero es algo muy real que te puede quitar la vida. Entonces, el aire a grandes presiones puede matar a un ser vivo. Inclusive las ondas sónicas, hablábamos antes de armas extrañas. Bueno, pues existen inclusive, ya en la religión hindú se hablaba de las armas kamanásicas. ¿Qué son las armas kamanásicas? Pues armas que utilizaban el poder mental para matar a distancia. Pero ya, inclusive yo he visto prototipos de armas ultrasónicas, porque eso hice un programa yo hace tiempo en radio con otras personas hablando sobre las armas del futuro, y las armas ultrasónicas que te envían impulso, inclusive, bueno, se utilizan los buques que hacen navegación transoceánica o navegación internacional para el tema de la famosa de la piratería, en lo cual yo, para bien o para mal, también estoy formado en seguridad marítima por Marina Mercante, y ya hay cañones ultrasónicos que hacían que a 100 metros de distancia estas lanchas de somalíes y bueno, también en el estrecho de Malaca, donde es importante la piratería internacional, y utilizan ellos pues rifles de asalto, nuevamente AK-47 y AK-48 de origen soviético del Pacto de Varsovia, lanzamisiles TOW, lanzamisiles Dragón, van muy bien equipados estos señores, inclusive sus fusiles UCI de origen israelí, armas muy letales, y desde 100 metros de distancia estos buques ya poseen armas ultrasónicas que dirigen un pulso de sonido que a 100 metros les hace imposible acercarse, es inaguantable, pero ya si pasaran el radio de 50 metros, sabemos que estos pulsos de sonido pueden reventar órganos por dentro. Es decir, los rayos láser no tiene más misterio que es un haz, es decir, un montón de rayos de luz, como lo que hacíamos de pequeño cuando probábamos a quemar hojas con una lupa, condensando un rayo de luz sobre una hojita y al final se producía fuego. Pues imagínate 1 millón de lupas sobre un punto. Eso es un rayo láser. No tiene más misterio. Y las armas sónicas son una realidad, insisto, como experto en seguridad, son una realidad en la que se está trabajando, inclusive utilizando también, y esto no me cabe ninguna duda, de hecho yo lo he hablado con mi compañera del programa de radio que hacemos aquí donde vivimos, en Murcia, El Lado Oscuro, y hemos hablado de las ondas mentales para producir desestabilización psíquica en las personas. Se probó inclusive con una famosa llamada por ellos en los servicios de inteligencia de cierto país muy importante, la bomba gay. Es una bomba que se lanzaría, que no sería más que radiaciones electromagnéticas en una frecuencia determinada, que harían que las tropas sintieran de repente unas increíbles apetencias homosexuales y dejaran de entregarse al arte de la guerra para entregarse a unas prácticas sexuales brutales que desconcertarían a los bandos en pugna. Esto ya recuerdo que aparece en el libro de Homero, El Odiseo, donde llega Ulises y su tripulación, creo que era la isla donde estaba Circe, y allí probaban el soma, este líquido, que les dejaba a ellos completamente apartados de su voluntad de encontrar, por lo que se debe el viaje del libro de la Odisea, de Homero, y allí se quedaron entregados a los placeres carnales, con aquellas mujeres que habían en la isla con Circe, etcétera, y las que pudieron escapar de puro milagro. O los cantos de las sirenas, que los cantos de las sirenas serían también una forma de manejar la hipnosis, el control mental, por una frecuencia determinada a través del cántico, y que podríamos considerar a más kamanásicas, como toda la vida han creído los hindúes. Es un tema amplísimo que me parece tan interesante como para dedicarle un día a un programa. Bueno, a mí personalmente me has dejado alucinado. Me imagino ahora la situación en el frente de una parte de Europa que está en conflicto, de momento, y que se utilice algún tipo de tecnología que los soldados, los militares, lancen las armas y se dediquen a hacer el amor. Esto casi parece no sé, de ciencia hiperficción. Pero, oye, vete tú a saber. Una cuestión. Nos quedan 5 minutos de programa. Tengo que recabar esto de lo que está aconteciendo, de lo que decía, y cogeremos este titular: los extraterrestres nos vigilan. Cuando el exministro de Defensa de Canadá
hacía mención y revelaba encuentros con alguna civilización extraterrestre, fue impactante. Concretamente, era el exministro de Defensa Nacional de Canadá, Paul Hellyer. Artur, Jorge, vete tú a saber si se está utilizando ahora un arte de la guerra, que no es arte, pero bueno, para decirlo de una forma suave, una tecnología, y hay algún país, beligerante o no, que se está guardando un as bajo la manga de una tecnología hiper sofisticada que podría diezmar a todo un ejército, una batalla y por ende ganar una guerra en un plis-plas. Artur. Sí, Ferran, es que hay cuestiones aquí que no sabemos, hay tecnologías que desconocemos, pero no solo humanas, sino también extraterrestres, y evidentemente el hecho de negarlas no va a implicar que no existan, y por lo tanto, Ferran, estamos ante un gran desconocimiento y evidentemente también una gran ocultación por parte de los gobiernos. Por lo tanto, hay muchos peligros que se ciernen sobre nosotros y evidentemente todos ellos están sobre nuestras cabezas, algunos terrestres y otros extraterrestres. Y en el conflicto que hay, ¿no veis, al menos lo que vemos en los noticiarios, cuando filman a los mandatarios, ¿no lo veis que tienen una aparente, transmiten una aparente tranquilidad como esto es normal, o ya verás, o por ejemplo, yo estoy tranquilo porque sé que voy a ganar, o que esta aparente normalidad de estos mandatarios es un tanto sospechosa, ¿no, Jorge? Vamos a ver, la guerra psicológica existe. Insisto que yo he hablado con personas y hay veces en el año en que tú te das cuenta, Dios mío, si llevo un mes entero teniendo unas pesadillas terribles. Yo quisiera dirigir a la gente, y para un programa podría ser muy interesante para los tres, insisto de nuevo, y que recordemos esa película que ya planteaba en 1989 del eminente luchador de la lucha libre norteamericana Roddy Piper, desaparecido tristemente hace unos años. En la película They Live, ellos viven, que había una raza extraterrestre, biológica, que utilizaba fuerzas, ondas mentales, ondas de baja frecuencia, etcétera, para hacer creer, y tenían todo un disfraz, un dispositivo, para disfrazar y camuflar sus cuerpos, con una serie de, precisamente donde estaban montados, sobre los semáforos, unos repetidores de señales de ultra baja frecuencia que estaban afectando los cerebros, las mentes, en este caso de los ciudadanos norteamericanos, pero esto lo podríamos extrapolar a nivel mundial, y curiosamente, claro, es que uno no quiere hablar, pero claro, los sistemas de satélites de Elon Musk, unos extraños aparatitos que aparecen hoy en día ya añadidos a ciertos palos de la luz en todas las ciudades, y hombre, uno quiere pensar bien, ¿no? Pero tenemos también la película de hace unos 6 años, Kingsman, Los Hombres del Rey, de Michael Caine, donde vemos que el genio de la electrónica, interpretado por el eminente actor afroamericano Samuel L. Jackson, y habían creado un sistema a través de los nuevos móviles de nueva generación para afectar a los cerebros de todos los seres humanos, y subiendo ciertas radiaciones a un nivel desmesurado, provocaban el conflicto entre las personas que tenían esos móviles, que se mataran entre ellos, de manera que los estados quedaban totalmente libres de polvo y paja, y al final éramos nosotros mismos los que nos destruíamos. Pero mucho cuidado con las ondas mentales, porque yo estoy convencido, porque lo he vivido en mis carnes, de haber meses enteros y al mes siguiente de repente ya ni no son la pesadilla. Las ondas de ultra baja frecuencia existen para afectar los cerebros humanos y para provocar a través de ondas de miedo la desesperación y la falta, y entonces ¿qué pasa con el ser humano? Que se entrega a la voluntad de los gobernantes. ¿No decía en la película Kingsman algo así como... Ay, me recordó en aquel momento algo que dijo muy similar Napoleón Bonaparte, ¿no? Samuel L. Jackson, Valentín, dijo, me da yuyo que no haya nombre para el servicio secreto de chino, ¿no? Es curioso. Una película que hay que verla, ¿eh? No se aleja mucho de la realidad, cómo se entrenan los agentes especiales, cómo funcionan las operativas, los retos, las misiones. Bueno, Artur, nos tenemos que ir, caray. Qué contento estoy de tenerte hoy a ti junto con Jorge en Sapiens para analizar, bueno, esta realidad que ya trasciende la normalidad, Artur.
Desde luego, Ferran, y como dice Jorge, hay que hacer un programa de esta manipulación y esta dirección a distancia que los gobiernos empezaron a desarrollar ya los norteamericanos con el proyecto de Meca Ultra, y que no te quepa la menor duda que, tal y como dice Jorge, esto llega hasta nuestros días y muy mejorado. Vete tú a saber si en momentos críticos o cruciales o importantes se influye sobre la mente colectiva como si fuera una colmena para tomar una decisión. Y pensemos, por ejemplo, a la hora de votar un mandatario, si hay una influencia o no. O, si más no, si alguien que puede hacerlo se le ha pasado por la cabeza, esto es sumamente preocupante. Jorge, y para finalizar. ¿Sí, Jorge? Sí. Dinos, sí. Sí, simplemente decir que estoy encantado de que esté nuestro compañero y nuestro hermano Artur Oms. Disfruté muchísimo con él en Alicante, y recordar que hay tantos temas tan interesantes, pero la manipulación a través de nuevas tecnologías, se ha hablado un poco en el programa al final esta noche, ondas de ultra baja frecuencia que afectan la mente de los seres humanos, la aparición del anticristo, del Omen, un emperador de locura que convertiría a Adolfo Hitler realmente en un personaje de opereta, son unas amenazas que podrían encontrarse circunscritas en un futuro a corto o medio plazo en la humanidad. No sería nada desdeñable, y el hecho de querer barrer el dinero timbre, de controlar las acciones de las personas, de eliminar el delito a nivel internacional y de convertir a la población mundial en una población dócil y agradable a través de esas ondas de frecuencia de control mental, podrían ser una de las armas de este emperador de locura que yo llamo el Omen, el anticristo, y que para mí es un personaje real, predicho por las profecías bíblicas, pero también visto en otras profecías como las de Nostradamus, Marravicini, etcétera, y que de verdad yo no lo veo un cuento de hadas, lo veo algo real posible. Creo que antes de morir todos lo vamos a ver. Decía en la película Kingsman, cuanto más le temas a algo, más probable es que se haga realidad. Pues hoy con esta cita recomiendo ver la película. Bueno, hay creo que es la segunda o la tercera entrega, cuando sale Rasputín, que un día me gustaría dedicar un tema a este mago negro, como es Rasputín, negro para unos y será blanco para otros, ¿no? Pero todo un personaje sumamente extraño del cual solo queda en un museo pues su pene, que es visto por los visitantes. Una cosa muy extraña. Artur, Jorge, a los dos, muchísimas gracias. A ti, Ferran. Y Jorge también, muchísimas gracias por estar con nosotros de aquí. Muchísimas gracias, encantado, sois maravillosos. Y amigos y amigas, de lo tratado hoy aquí, como siempre, y por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.